Muy bien, pues el día de hoy el título del mensaje es, dentro de la serie Las dos simientes, el título es de las golosinas al maná. Y no es la intención poner algo gracioso en el título. Ahorita ustedes verán por qué se llama de esta manera el mensaje de esta mañana. Quiero comentar, tratando de establecer algunos puntos que nos ayuden, que nos sigan ayudando a recibir el mensaje, a recibir la palabra que Dios nos está dando. Recordar que hay desde siempre, desde los 16 años, perdón, como quieran. Todos los años que llevamos en Río, siempre la preocupación ha sido compartir la palabra que Dios quiere. No es ocurrencia mía, sino es encontrar la dirección de Dios. Y Dios nos empezó a dar una dirección muy a principio del año y empezó en Semana Santa, y nos hemos estado sacudiendo un poco por lo que hemos estado conociendo de la palabra. Yo he buscado ir dando de a poquito el mensaje para que pueda ser más entendible, más asequible, y lo he estado realmente dosificando mucho, porque hay mucho que compartir. De alguna manera hay cierta prisa por lo que ya estamos viviendo, pero tampoco se trata de correr y dejar a alguien atrás. Entonces esto es un esfuerzo de ambas partes, del que comparte el mensaje y de quien recibe el mensaje, para poder hacer el esfuerzo de entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir y por qué nos está dando esta palabra. Entonces, sí hay información, y otra cosa que es muy importante hacer es esa conexión entre la palabra de Dios y nuestra realidad. Hoy en la mañana escuchaba a un pastor diciendo que en la Biblia hay más de 3,000 profecías, de las cuales 2/3 partes ya se cumplieron, y las otras las estamos viendo cumplirse. Entonces, creo que la situación que vivimos nos ayuda para poder hacer esa conexión entre lo que dice la palabra de Dios y lo que vivimos. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el año pasado o principios de este año, en muchas iglesias predicábamos, pero lo veíamos simplemente como algo que tuviera que ver con nuestra vida de manera individual. Pero ahora el mundo entero estamos viviendo situaciones que nunca antes habíamos vivido, y la Biblia habla de esto. Entonces tenemos que ir estrechando ese espacio entre la idea de la enseñanza bíblica y la realidad, hasta desaparecerlo, de tal manera que nos demos cuenta que la palabra de Dios nos está hablando de lo que estamos viviendo y nos prepara para estas situaciones que vivimos. Entonces yo sé que cuando hablamos de la estatua y los pies y esa mezcla, de pronto empieza a ser confuso. Claro, imagínense, estamos hablando de mezclas y hay cualquier cantidad de mezclas. Ya la situación, esto lo podemos ver en la actualidad. Por ejemplo, acá en México, yo no sé cómo sea en su país, pero acá en México, con esto de la pandemia, no sabemos para dónde voltear, porque dicen una cosa, luego dicen otra, luego que sí, luego que no. Vean lo que sucede en Nueva York. De pronto al tema de la pandemia se le suma la muerte, mejor dicho, el asesinato de este hombre, Floyd, y entonces ya no les importó la pandemia, salieron todos a las calles, y lo mismo está sucediendo en México, y lo mismo está sucediendo por muchos lados. Entonces el panorama que tenemos, en el que estamos inmersos, es bastante complicado, pero la palabra de Dios nos da luz, nos aclara, nos va aclarando. Entonces no podemos o no deberíamos de decir que la palabra nos complica el asunto, sino que la palabra nos va decodificando todo lo que está
sucediendo. Y aquí hay algo que quiero comentarles. A veces, sobre todo a los que ya llevamos más tiempo en la palabra, a veces nosotros tenemos una enseñanza sobre algún texto, sobre algún pasaje, y viene otro mensaje que nos da una nueva lectura, una nueva enseñanza. Y entonces podemos decir, yo pensaba que era esto, pero no es esto, ahora es esto. Bueno, déjenme decirles, en la gran mayoría de los casos, no es que se sustituya, no es que lo que tú sabías no estaba bien, sino que ahora se agrega una nueva comprensión de esto. Yo pensaba en un pastel. Okay, si yo llego con un pastel así como cafecito y les digo, mira, es un pastel de chocolate, ustedes dirán, ¡ay, qué rico! Bueno, ya para los que les gusta el chocolate. Y entonces les digo, pero es de fresa. Entonces ustedes no van a decir, ¿es de chocolate o es de fresa? No, es que es de chocolate con fresa. Ok. Y de 3 leches. O bueno, ¿es de chocolate o es de fresa o es de 3 leches? Es que es un pastel de chocolate con fresa de 3 leches, ¿no? O lo que sea. O sea, una cosa no sustituye a la otra. Si es el caso, yo se los voy a decir, esto que pensábamos que era de esta manera, no es esto. Pero en la gran mayoría de los casos, va a ser un extra que Dios nos está dando de entendimiento sobre lo que muchos, como ustedes, ya sabíamos. Y por eso cuando hablamos de esos pies mezclados con bronce, yo empecé diciendo, bueno, una es la humanidad, el barro, lo otro es el avance científico, pero también hay otros significados y eso es lo que estamos empezando a ver. Por ejemplo, un significado que se añade es que vemos como en el ejemplo de David con Goliat, el humano, genéticamente hablando, puro, vence a esa alteración ya genética que era Goliat y que además venía con toda su armadura. Entonces vemos cómo el barro vence al hierro. Y entonces, pues no que era esto, no, es que es además de esto y vamos a ir aprendiendo más cosas al respecto, no solo de esta enseñanza del barro y el hierro, sino también algunas otras cosas. Por ejemplo, al final golpea una gran roca que sabemos que es Jesucristo, su reino, y ahí vamos todos, ¿no? Esa roca destruye a toda la estatua y dentro de ese barro estamos nosotros. Y dentro de ese barro también están las personas que quieren mezclarse con el hierro, que el hierro representa muchas cosas, y también está el hierro que quiere mezclarse con el barro. Pero también dentro de ese barro está la iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces va teniendo una cantidad ahí importante de ángulos que tenemos que ir viendo, comprendiendo, aprendiendo. Entonces no es una cosa en vez de la otra, sino se va añadiendo y lo estamos buscando esa comprensión cada vez más amplia, gracias a el Espíritu de Dios que nos guía en medio de su palabra. Entonces, además hay mucho simbolismo y tenemos que ir decodificando este tipo de símbolos que encontramos en la palabra y su significado, pero siempre basado en un estudio concienzudo, en un estudio profundo de la palabra. Entonces, vamos a ir, la estatua está en el capítulo 2 de Daniel. Si alguien está oyendo esto por primera vez, le recomendaría que viera los mensajes anteriores, están en nuestro canal de YouTube, porque de alguna manera van teniendo un hilo conductor. Entonces hemos hablado ya de esta estatua que sueña Nabucodonosor, el rey de Babilonia en aquel entonces, y que el jovencito Daniel le dice que sueña y le dice y le interpreta también el sueño. Hasta el día de hoy hemos visto esta alteración genética en la palabra de Dios. Empezamos a ver algo, porque por supuesto no es todo, como desde Génesis está esta alteración de la palabra de verdad que
genera, entre otras cosas, una descendencia de la mujer, una descendencia de la serpiente, una descendencia espiritual, es lo que hemos visto hasta ahora, pero también empezamos a ver ya esa alteración a la creación de Dios, esa alteración genética en las semillas, y apenas empezamos. Hay muchas cosas más que ver, muchas cosas más que decir, pero vamos de a poquito, vamos tratando de entender este asunto. Y cuando vimos que les mostraba los primeros indicios del tema de la alteración genética, que viene desde el mero principio, desde Génesis 3, vemos que esto no es algo nada más actual. O sea, toda la alteración en lo genético no es algo nada más de esta modernidad que tenemos nosotros, sino ya sucedió desde el principio. Entonces, por eso es que aún nos falta mucho que ver para poder entender cómo tuvieron las personas en la antigüedad tecnologías, o cómo supieron y empezaron a alterar muchas cosas, incluso a ellos mismos, no solo de manera espiritual, sino también de manera física. Ahora yo les quiero animar a que me sigan, por favor, ya que estamos todos acá, en un análisis textual del capítulo anterior del sueño de Nabucodonosor. Daniel está en el capítulo 2 de Daniel, entonces vamos a ver algo del capítulo 1, porque también, por supuesto, tiene mucho que ver. Todo el libro de Daniel tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Y cuando hablo de un análisis textual, estoy hablando de ir y detenernos un poquito en el texto para entenderlo mejor, ¿ok? Para poder saber qué es lo que está diciendo. Hoy, gracias a Dios y a muchas personas que han dedicado su vida, tenemos varias traducciones en el español, y todas ellas, o la gran mayoría de ellas, nos ayudan mucho. Es una recomendación siempre que tú puedas tener varias Biblias. Hoy ya ni siquiera tienes que ir a comprarlas en internet, tú las puedes encontrar para ir completando más la idea de lo que habla. Y hoy yo creo que nos vamos a sorprender un poquito de lo que habla, de lo que encontramos al hacer este análisis textual en Daniel capítulo 1. Así que voy a empezar a leer desde ahí. Y después vamos a ver algo que tiene que ver con nuestro periodo actual de la historia, y vamos a ver cómo estas mezclas se dan en ejemplos específicos y aterradores. Capítulo 1 de Daniel, versículo 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, ese es el pueblo de Dios, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahí está el rey de la estatua, y este rey representa la cabeza de oro. Rey de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Vean cómo Dios es el que da la victoria, pero también es el que da la derrota. Y puede dar la victoria a los suyos, o puede darle la derrota a los suyos, porque Dios está en control de todo. Por eso cuando cantamos, abres caminos, claro, pero no por nuestra bonita cara, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que conocer, y por eso estamos estudiando la palabra. Dice: y el Señor le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los cuales por supuesto eran de oro, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, del Dios de Nabucodonosor. Y dijo el rey a Aspenaz. ¿Quién es Aspenaz? Era el jefe de los eunucos. Los eunucos eran oficiales, como parte del gabinete de un presidente, solamente que a estas personas, lamentablemente, no les tenían mucha confianza, y entonces los castraban para que no tuvieran relaciones con el harem de los reyes, y los reyes pudieran confiar plenamente en ellos. Imagínense. Y dice que le dice al jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. No estaba pidiendo cualquier cosa. Y vean lo que dice en el versículo 4. ¿Qué pidió que le llevaran? Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia. O sea que estos ya tenían que estar, pero hechos un verdadero prodigio
y de buen entendimiento, no solo que tuvieran datos, sino que tuvieran entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Ahora, ese idóneo, tenemos que entender, ahorita lo vamos a entender cuál era esa idoneidad para aquellos tiempos y para Babilonia. Ahora vean aquí lo que viene, esto es muy importante. Dice que los traigan a Babilonia y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y dice en el 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, o sea, eran hebreos, pero ve lo que sucede en el 7. A estos el jefe de los eunucos les puso por nombre a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Muy bien, aquí lo que estamos viendo es parte de la técnica del cautiverio. El cautiverio era un tipo de ataque, un tipo de guerra que se hacía en aquel entonces. ¿Cuál es esta técnica? Después de sitiar y vencer al ejército de una ciudad, no mataban a todas las personas, porque después iban a buscar lo mejor de ese pueblo para llevárselo a su propia tierra, y el plan del cautiverio se caracterizaba porque se llama cautiverio porque los iban a cautivar en todos los sentidos. En otras palabras, les iban a robar su identidad. Esta semana tuvimos un primer programa de radio dedicado a los jóvenes donde precisamente se habló del tema de la identidad. Y vemos que esto ha sido desde siempre, robar la identidad. ¿Y qué leímos que era Daniel? ¿Están acá? Un muchacho, ¿verdad? Un joven, ahorita vamos a ver. Entonces les quitaban su identidad, les quitaban su creencia, les quitaban su cultura y hasta los rebautizaban y hacían que se olvidaran de su idioma. Ahorita aquí lo acabamos de ver, que les enseñasen la lengua de los caldeos y todo ese robo de identidad, de tradiciones, de creencias, duraba aproximadamente 3 años. Esa palabra muchachos está hablando de jovencitos que podrían ir desde los 12 hasta los 17 años. O sea que Daniel era un jovencito, lo que llamaríamos, creo yo, equivocadamente en la actualidad, adolescente. Un adolescente, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero así se les llama a los jovencitos en estas edades. ¿Cómo? Puberto también podría ser. Entonces, vean la edad, esto es muy importante, a qué edad Daniel fue llevado junto con sus amigos. Vamos, tendrían que estar jugando fútbol, salir en la bicicleta, aventar piedras, una resortera, en las escondidas, algo, ¿no? Se los llevaron cautivos a Babilonia. Y el nombre que le dan a Daniel, Beltsasar, mira, Daniel significa Dios es mi juez. Eso significa Daniel, el nombre Daniel, Dios es mi juez, o podría ser también, tiene las dos connotaciones, juez de Dios. Dios es mi juez o yo soy un juez de parte de Dios. Eso significa Daniel, por si alguien le quiere poner nombre a su hijo, su próximo hijo, o Daniela, podría ser este. Pero cuando le cambian el nombre de Beltsasar, entonces ya le dan un significado completamente distinto. Beltsasar significa, una primera cosa que significa es B-E-L, protege su vida. Pero en el contexto en el que estaba, el significado era protege la vida del rey. Y cuando no los voy a mencionar todos, pero cuando ves los otros nombres nuevos de los amigos, todos tenían que ver con cuidar al rey y con cuidar la tierra o la cultura babilónica. O sea, hasta en su nombre les dijeron, tú estás aquí, olvídate de tu tierra, tú estás aquí para proteger al rey,
proteger su vida, servirlo y ya no hay nada más. Ahora en el versículo 5, de lo que leímos, viene algo muy interesante. Dice que el rey mismo les señaló ración para cada día, y no fue cualquier ración, sino dice de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y dice, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Estamos estudiando, vamos a aprender. Les pregunto acá, a ver, alguien que ha estado cerca de la monarquía, Christoph, cuando tú lees la comida y el vino del rey, ¿qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? ¿Qué se imaginan? Un banquetazo. ¿Qué dirías tú, Charlie, de comida? ¿Pero qué? ¿Pero compuesto de qué? Un jabalí, un venado, un pavo, dicen por acá. ¿Qué se imaginan ustedes allá en casa cuando leen provisión de la comida y el vino del rey? Vamos a ver esto, porque lo que viene más adelante, y los que ya hayan leído el libro de Daniel, ¿quién conoce esta historia? ¿Quién de acá conoce esta historia? La mayoría, creo que ya muchos conocen. Pero lo que viene después es que Daniel dice, no quiero comer esta comida. Y uno diría, caray, pero si es la comida del rey. Y él, ahorita vamos a ir un poquito más a profundidad, porque ellos no quisieron comer de ese banquete, de ese venado, de ese pavo, de esa, ¿qué dijeron acá? Jabalí, tan delicioso, no, dicen que es muy bueno los tacos de jabalí por acá, pero bueno. Entonces, vamos a ver, y miren esto, qué interesante. Yo no lo podía creer, le rasqué y le rasqué y le rasqué, y no podía creer esto. Esa palabra comida, la palabra comida, es la palabra, ni siquiera es una palabra hebrea, es una palabra persa. O sea, en Babilonia se hablaba persa, no se hablaba hebreo. Y esa palabra es pataj, es una palabra, ¿qué dije? Persa. Entonces, ahora ustedes también pueden hablar español, pueden hablar hebreo y pueden hablar también persa, ya empiezan a hablarlo. Bueno, pues la palabra pataj significa golosina, así, y manjar. O sea que lo que teníamos ahí era efectivamente un manjar de golosinas. Y las golosinas han sido las golosinas en cualquier época de la vida. A lo mejor, no sé si antes venían envueltas en papelito o en celofán, pero estamos hablando de que la comida del rey era un manjar de golosinas. Y el vino, yo dije, bueno, ha de ser una cosa espectacular. Bueno, la palabra es yayin, y significa vino fermentado, o sea, como ya bastante burbujeante por sí solo, por la fermentación, lo cual ya se consideraba ese vino intoxicación. ¿Sí? Peor de lo que han bebido por acá algunos en sus peores momentos. Hoy en la mañana alguien que no quiero platicar nos comentaba algunas de sus andanzas debajo de los puentes de la Ciudad de México, intentando deshacerse de esa intoxicación. Y luego dice uno, bueno, no puede ser del vino y de la bebida del rey. La palabra es mishté, bebida es mishté, que significa convite y fiesta. O sea, vean cómo se la pasaban ahí en el palacio del rey Nabucodonosor. Y para acabarla, entonces, miren, cuando vemos esto, nos damos cuenta que realmente la cultura que tenían en Babilonia, dentro de ese palacio del rey, cómo nos da una idea de cómo se vivía. Y tú y yo hemos visto alguna película donde hemos visto esas escenas en los palacios de los reyes de Grecia, de Persia, y son unos desórdenes impresionantes. O sea, no están tan mal esas películas, porque lo que vemos acá es que idóneos
para estar delante de la presencia del rey era que estuvieran llenos de todo esto por 3 años. Y cuando dice aquí la palabra criar, dice para que los críen. Fíjate qué interesante, porque tú dices criar y dices, bueno, es el rey, le va a dar una buena formación, hasta alguna mamá a lo mejor podría sentirse orgullosa, ¿no? Ay, mi hija va a estar en la corte del rey, va a ser educada por los maestros del rey. Bueno, la palabra criar, que es gadal, significa torcer, hacer grande el cuerpo, y significa también exceso y orgullo. O sea que ¿cuál formación? Lo que estaban haciendo más bien era deformarlos, al menos a lo que nosotros pensamos o creemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que debe ser lo correcto. Imagínense nada más. Entonces, parte de ese robo de la identidad era darles, si lo unimos todo, era darle manjares de golosinas, mantenerlos constantemente intoxicados con el vino, andar de fiesta en fiesta, de convite en convite. Algunos ya se les está haciendo agua a la boca acá, torciendo sus valores y sus creencias hasta hacer de ellos hombres obesos, llenos de excesos y orgullos. Estamos hablando de Babilonia, porque aquí algunos ya están diciendo, alguien dijo por acá, ay, mi tío, ¿te acuerdas? Ahora, estamos hablando de Babilonia hace 3000 años. Ni creas que estamos hablando de México o de tu país, No. O sea, por favor, en México, índices de obesidad. O sea, por favor. Y en tu casa, o sea, a ver, papás, imagínate, papá. Nomás, yo sé que les va a costar trabajo imaginarse esto a todos los papás, pero hagan un esfuerzo conmigo, concéntrense e imaginen esto conmigo. Pónganle todo su esfuerzo. Imagínense nada más que sus hijos se la pasen comiendo golosinas todo el día. O sea, ¿se pueden imaginar eso? Que se la pasen comiendo papitas, fritos, chetos, galletas, Twinkies, gansitos. O sea, ¿se pueden ustedes, alcanza su esfuerzo imaginativo para dibujar una realidad así en sus mentes? Refrescos, cervezas, todas ahí. No, ¿verdad? O sea, solo de imaginar una realidad así sería terrible, ¿no es cierto? Uy, ¿no sintieron así como escalofríos? De que llegara a pasar algo así. ¡Qué horror! ¿Verdad? Bueno, como gracias a Dios es cosa de imaginación para todos los que vivimos en México, en Latinoamérica y en alguna otra parte del mundo, entonces ahora podemos entender por qué Daniel y sus amigos dijeron, no, espérate tantito. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, porque miren, no quiero balconear a nadie, pero acá tenemos algunos jovencitos que en cuanto empecé a decir todo este menú se les empezó a hacer agua a la boca. Estamos hablando de un joven entre los 15 y los 17 años, con 3 de sus amigos de la misma edad, sin sus papás, que cuando vieron lo que sería el paraíso para cualquiera de esos jóvenes, imagínate, y se los iban a dar gratis, entradas gratis a los mejores antros, barra libre toda la noche, botana libre toda la noche, cigarros, marihuana, crack, coca, todo gratis en el palacio del rey. Y esos jóvenes, vean por favor, versículo 8. Yo espero que el Espíritu de Dios nos ayude a empezar a dimensionar lo que Dios nos está queriendo hablar. Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vean lo que estaba diciendo Daniel, cómo va en línea ahora con lo que sabemos cuando empezamos a rascar un poquito al texto. Porque si tú te imaginas la comida del rey, un bife de chorizo, unos frijolitos charros, un trompo de pastor. El trompo de pastor acá en México es una carne deliciosa, ¿no? Si te imaginas tus cervezas favoritas, no estaba pasando nada de eso. Estaba pasando algo muy feo, que era parte de la cultura babilónica. Y entonces, perdón, dice Daniel no dijo no quiero comer de eso. Daniel dijo, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo no me meto esa cosa en mi organismo. Joven de entre 15 y 17 años, sin sus papás vigilándolo, presentándole el paraíso que cualquier joven podría desear, de allá de Babilonia, claro. Y él dijo, no sé cómo le vamos a hacer, cuates, amigos míos, no sé cómo le vamos a hacer. ¿Cómo viste la mesa del rey? No, o sea, espérate, no sé cómo le vamos a hacer, pero no nos metemos esa porquería en nuestros cuerpos. La palabra contaminarse es la palabra gaal, que quiere decir ensuciar, y miren qué interesante, porque también tiene la connotación de profanar. ¿Sabes qué es profanar? ¿Quién sabe aquí qué es profanar? Es violar. La palabra profanación es una violación. Entonces cuando Daniel vio la comida, dijo, yo ni por nada profano este cuerpecito, o sea, en otras palabras, por nada voy a violar la salud de este cuerpo con esa porquería. Y entonces pidió la palabra bakash, porque cuando leemos pidió es como si estuvieras en un restaurante, oiga, Askenaz, por favor, sin cebolla, no es así, sino que la palabra pidió es la palabra rogar, y es la palabra esforzarse por algo, incluso afanarse. O sea, lo que estos amigos estaban experimentando era realmente una preocupación, porque ellos decían, ¿qué vamos a hacer? Nos van a obligar a comernos esa cosa, pero ¿saben qué? No, a ver cómo le hacemos, y entonces cuando Daniel y sus amigos vieron esa comida y a todos los que la comían, se asustaron y dijeron, no vamos a comer esta porquería, ni vamos a beber lo que están bebiendo. Acuérdate que el mismo rey Nabucodonosor pidió jóvenes de buen parecer, pero sabios. Y aquí está haciendo como verdaderamente ellos eran sabios. Oigan, yo no sé qué se imaginan en su mente cuando piensan en un sabio, ¿no? A lo mejor alguien con una barbota así larguísima, pelón, descalzo, ¿no? No, aquí estamos viendo la imagen de la sabiduría en jovencitos de 15 años y esa sabiduría manifestada en que de su propia voluntad, por entendimiento, ellos decían, no vamos a comer eso. Oye, pero si es súper sabroso todo eso, ¿no? Miren la importancia de una buena formación en casa, papás. A estos jóvenes los arrebataron de sus casas a la edad de 12, 13, 14 años, pero llevaban ya los fundamentos sólidos de una buena educación que les ayudó a enfrentar cualquier tipo de situación, aún un cautiverio y aún una tentación y una presión tan grande como la que les estaba dando el mismo rey. Y en vez de alegrarse por las golosinas y por el vino, cualquiera que he conocido allá en Babilonia lo haría, ellos dijeron, ¿qué haremos? Y entonces se esforzaron
con el oficial, con el jefe de los oficiales de los eunucos y le dijeron, por favor, no nos obligues a comer eso. Oye, pero es que es azúcar, más harinas, o sea, azúcar, más carbohidratos, o sea, azúcar, más transgénicos. Ay, pastor, ¿cómo sabes que hay transgénicos acá? Bueno, a lo mejor no. Pero pues las golosinas que no traen. Y entonces entendieron, fíjate, jovencitos. Y no sé si había la carrera de nutrición o de química de los alimentos. Pero ellos dijeron, eso va a ser pésimo. Yo creo que vieron a los otros y dijeron, no. Porque mira, versículo 9. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Te das cuenta? Cuando uno dice, no, Señor, esto no sé exactamente qué, pero esto va en contra de lo que tú quieres bueno para mí, y Dios respalda. Por eso te decimos, cuando tú oras por tus alimentos, si ya hiciste el esfuerzo de conseguir algo bueno y oras por tus alimentos, Dios te va a respaldar y te va a bendecir en tu salud. Dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, mira esto, dice, temo a mi señor el rey que señaló su comida y su bebida, pues luego que él vea sus rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenarán para con el rey mi cabeza. En otras palabras, si yo les hago caso a ustedes y luego no están como los otros, a mí me van a matar. Entonces dijo Daniel a Melzar era este jefe, que había sido puesto sobre los amigos, dice en el 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua. Jovencitos de 15 años, yo creo que tú te irías para atrás, papá, si te dice tu hijo, ya no me compres chetos, quiero brócoli, acelgas, jitomate. Bueno, déjame ponerles un poquito aquí, crudos, así cruditos me saben rico. Esas cosas, eso que acabo de decir, solo en México pasa. Envidia nos tienen los de Babilonia. Allá son donde comen todas esas cosas. Bueno, ahora, yo no sé cómo están, aquí los veo tranquilones, pero tal vez lo que venga te va a asustar un poquito. Agárrate. Porque el jefe de los eunucos decía, me van a matar. O sea, Daniel, Azarías, me caes re bien, o sea, de verdad que son la buena onda. Pero si yo no les doy lo que todos los demás comen y no están como los otros, me van a matar. Y dice, ¿qué tal que su semblante es más pálido? Y cuando nosotros oímos pálido decimos, claro, o sea, pues pálido es algo malo, ¿no? Algo flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, con ojos así de sabueso, algo, ¿no? Y entonces, miren lo que significa la palabra pálido. La palabra pálido es la palabra saaf, que quiere decir, fíjense, hervir. Se los digo, no está acá. Es la palabra saaf con Z, pero miren lo que quiere decir pálido. Sí quiere decir pálido, pero primero quiere decir hervir, quiere decir irritar, llenarse de ira y triste. Eso es lo que quiere decir pálido. Como resultado de todo esto que acabo de mencionar, hervir, irritar, llenarse de ira y triste, puede ponerse más pálido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el jefe de los eunucos tenía un estándar con esos jóvenes. ¿Cómo te imaginas a un joven al año de estar comiendo y bebiendo esto? ¿Cómo te lo imaginas? Entonces ahora podemos entender a alguien que podría ser pálido dentro de ese contexto. O sea, que cuando no comían esas cosas, los jóvenes, les servía, empezaban a enojarse. Se empezaban a irritar, a llenarse de ira, o se ponían tristes y se deprimían. ¡Ah! Dios de mi vida,
¿No es exactamente lo que tú ves en los jóvenes de hoy? ¿Tú piensas que es la edad, papá? No, no lo dije como como algo coloquial. Les estoy hablando a los papás. ¿No ves así a los hijos, a los jóvenes papás? ¿No andan todo el tiempo volubles? ¿Y no los entiendes? ¿Y no les puedes hablar? Primero andan eufóricos. ¡Ah! Y luego se enojan por nada. ¡Ah! Y luego se ponen tristes y se quieren morir. Se encierran y no te hablan. Y se enferman, quién sabe por qué cosas, y les duele la panza. No sé por qué me duele la panza, papá. Y luego no hablan, ¿no? Parecen literalmente, ahora que se robaron las momias de Guanajuato, parece que se las llevaron a tu casa. Se vuelven a enojar otra vez, como si les hiciera lo peor de la vida, y luego están alegres, y luego otra vez enojados. ¡Ah! Dios de mi vida. Caray. A ver, les hablo a los jóvenes, a ver si nace un joven sabio en medio de nosotros. Joven, no te esperes a que tu papá te diga. Hoy mismo tú ponte en la posición de Daniel y di y propone en tu corazón: no voy a comer de las porquerías que hay en este mundo, de las porquerías que este mundo ofrece. Mira lo que hizo Daniel. Ay, si la sabiduría siempre tiene que ver con cosas muy concretas y prácticas, amigos. La sabiduría no es saber mucho, es aplicar lo que sabemos. Y si un joven dijera: ya no quiero esa comida chatarra, quiero legumbres. Mira, hace rato dije transgénico, ¿no? Ay, pero ¿cómo? Bueno, cuando dice Daniel, danos legumbres, la palabra legumbre es la palabra ceroa, con Z. ¿Le suena más o menos? Ceroa, de cera, o de cera, no, de cera, con Z. ¿Se acuerdan qué es cera? No, es la palabra más importante, por eso así. Semilla, simiente. Yo ya hasta acá los escuché, gracias, ustedes sí se la saben. Viene de la palabra semilla. Entonces mira, la palabra legumbre, creo que tampoco está acá, quiere decir lo que se siembra. Lo que Daniel estaba y sus amigos estaban diciendo es: no nos des nada de esa cosa, porque nos vamos a ensuciar, vamos a violar nuestro cuerpo, vamos a violar el estatus correcto de nuestro cuerpo. Danos lo que sea que se siembre. O sea que lo otro no era sembrado. O sea, lo otro no era natural. Danos algo que esté sembrado, algo que nazca de la tierra. Ajá. Y cuando piden agua, fíjate, hoy la venden. Él estaba pidiendo agua de manantial. Agua de manantial y producto de la tierra. Ahora, el rey puso 3 años para engordarlos, literalmente, ¿no? Y meternos en un estilo de vida de libertinaje y de destrucción. Por eso, Daniel supo que con 10 días bastaba. Porque vi a los otros, imagínate a los otros. Un Twinkie con cerveza. Un gansito con vino. Y todos. Dijo: no, hombre, con 10 días nosotros vamos a estar mejor que estos. ¿Y cuál 3 años? Mira lo que dice en el versículo 13. Para terminar nuestro estudio textual de este capítulo 1. El versículo 13 dice: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen, ahora ya sabes, de la ración de la comida del rey,
ya haz después con tus siervos lo que tú creas según veas, ¿no? Consintió, dijo, bueno, ok, con ellos, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor, dice, y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ahora, esa palabra mejor es la palabra tov. Ponle lo que tú quieras, porque el significado de esa palabra tov es bueno en su más amplio significado. Entonces, al cabo de 10 días, cuando vieron a Daniel, lo vieron con un semblante mejor, lo vieron más fuerte, lo vieron contento, lo vieron alegre, lo vieron jocoso, lo vieron despierto, lo vieron animoso, todas las cosas buenas que puedas poner como adjetivos, eso significa la palabra top. Y cuando dice la palabra robusto, que es la palabra barí, con B de bueno, también, hay por ahí una connotación como si pareciera engordado, pero realmente el significado es bien alimentado. O sea, está hablando de una persona que está entera, que es gruesa, pero no gruesa en su ecuador, no, en su cinturón, no, sino que es gruesa en todo su ser. Está hablando incluso que sus huesos son gruesos, está sano, está saludable. Y aquí déjame hacerte una última consideración antes de pasar a lo que sigue. Recuerdo que este oficial tenía muchísimo miedo de que lo fueran a matar, o sea, era verdad. Él sí tenía temor de que lo fueran a matar, no era un cuento. Entonces, ¿por qué pensaba esto? Porque en Babilonia, estar bien significaba estar gordito, rosadito y feliz por el vino. Eso significaba estar bien, era una cuestión cultural. Les quiero platicar a los amigos, hermanos de cualquier otra parte del mundo, si se está traduciendo esto al alemán, al chino, al sueco, por favor, espero que me capten esto porque es cultural. Pero los que vivimos en México sabemos que por muchos años se pensó que un niño saludable era un niño gordito, ¿no? Y todo el tiempo, ay, mira qué bonito niño tan gordo, ¿no? Y entonces eso es estar saludable. Claro, cuando somos bebitos podemos estar que reventamos con buena alimentación, pero después de eso, culturalmente, mis queridos amigos, acá en México, se empezó a hacer normal que la alimentación desde niños, y creo que continúa, sea en base a garnachas, a comida chatarra, a comida enlatada, comida empaquetada, refrescos y por supuesto, y díganme si no, golosinas. ¿Qué encuentras afuera de una primaria? ¿No están todas las señoras ahí, sus puestecitos? ¿Te imaginas que tuvieran unas zanahorias esas señoras? Señora, ¿me da a cómo la bolsita de zanahoria? Bueno, hay unas que a nosotros sí nos tocó, ¿verdad? Que había jícama, zanahoria con chilito, pero ahí pegadito al de la jícama ahora está, ¿no? El dorilojo, el pelón, y todos los... ¿De qué están hechas las piñatas? Bueno, están de barro y de cartón, pero ¿qué traen dentro? Traen cualquier cantidad de... Entonces, es como nuestra cultura, ¿qué creen? Igualito que en Babilonia. Pero cuando yo te decía que este oficial realmente estaba temeroso de que lo fueran a matar, era porque ese era el estándar de lo que era bueno en ese entonces. Y yo me preguntaba, ¿quién puso ese estándar en Babilonia? ¿Fue el rey? ¿Fueron los científicos del momento? ¿Fue la sociedad misma? No lo sé, pero alguien puso ese estándar, así como en México se piensa que un niño sano es un niño gordito, y tenemos muchas otras ideas, así alguien puso el estándar en aquel entonces, y así alguien pone el estándar en nuestra sociedad y en nuestra actualidad. Déjame hablarte rápida, me voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, de una de esas instancias que ponen los estándares en el mundo. Es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas.
Entonces, nosotros nos encontramos que en la actualidad parte de estas mezclas que tenemos son también organismos internacionales, y son estos organismos internacionales los que desde hace años, desde el siglo pasado, han puesto los estándares de lo que debe ser, de lo que es bueno, de lo que es saludable, de lo que es sano en todas las esferas del ser humano. Ejemplo, la próxima semana voy a hablar de la OMS, pero hoy que tenemos una pandemia, tú escuchas, cuando escuchas que la OMS dice esto, la Organización Mundial de la Salud dice eso, tú ni conoces de la Organización Mundial de la Salud, pero la gente en general dice, no, la Organización Mundial de la Salud dice que esto, ¿no? Y todos damos por hecho que así debe ser, y nadie pregunta nada. Es más, vemos a gobiernos y a instituciones que todas se cuadran y nadie pone en duda lo que diga la Organización Mundial de la Salud. Es más, hasta se pelean y empiezan a ofender a quien no se mueve de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Ahora, la Organización Mundial de la Salud depende de la ONU. Y la próxima semana te voy a hablar un poco de la Organización Mundial de la Salud, haciendo la transición entre este tema que estamos hablando hoy y lo que viene hacia adelante, que ya es otra área de todas estas mezclas que tienen que ver más con el ser humano y los seres espirituales. Pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, depende de la ONU. Bueno, has escuchado hablar de la ONU, y muchos saben y conocen. Así que vamos a ver hoy la base, que es la ONU, y con esto vamos a conocer y vamos a tratar de hacer esa hilación, esa relación de lo que dice la palabra con nuestra realidad. Entonces, cuando yo te hablo de algo que está sucediendo en el mundo, no es que deje de hablarte de la palabra, sino quiero que veas cómo hace esa conexión con nuestra realidad y cómo habla de nuestra realidad. La ONU, te lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. La ONU nace, esto es importante para que podamos entender un poquito. La ONU nace después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí de los 1940 y tantos. Y nace con el propósito y la misión de evitar lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que una nación se impusiera violentamente sobre otra, que fue lo que sucedió por Hitler, que le convenció a toda Alemania de que ellos eran superiores y por eso empezaron a conquistar. Te lo digo, no es exageración, ni es sensacionalismo, te lo digo y te lo voy a demostrar en su momento. El diablo estuvo metido ahí con Hitler y con toda esa cosa que originó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando salen del destrozo, de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, entonces las naciones dicen que no vuelva a pasar esto, y se hace la Organización de las Naciones Unidas para evitar que una nación se impusiera de manera violenta a otro y terminara en matanzas como la que vimos con los judíos. ¿Cuál fue la estrategia de la ONU para lograr su propósito? La estrategia fue montar un aparataje de proyectos de distintos tipos, principalmente proyectos de educación, proyectos educativos, de salud, proyectos laborales e incluso económicos. Entonces, expertos de todos los países desarrollaban grandes proyectos para ayudarles a los países, para que los implantaran y los implementaran en sus naciones. A cambio de eso, se acordó una cuota económica para que se mantuvieran esos proyectos. ¿Qué pasó con el tiempo? Te estoy dando trazos muy amplios, pero solamente para que vayas introduciendo y entendiendo lo más sencillo posible qué y cómo funciona la ONU, qué es y cómo funciona la ONU. ¿Qué sucedió? Que con los años, la ONU no pudo dar respuesta a los problemas de cada nación. Porque decían, aquí está este gran proyecto educativo, sí, pero era diferente en Alemania que en Checoslovaquia, que en Rusia, que en Estados Unidos. Cada nación tiene sus diferentes problemas y entonces no pudo dar respuesta a los problemas
por lo tanto no pudo ser el órgano regulador que se esperaba que fuera la ONU. ¿Okay? No lo logró. ¿Cuál fue el resultado? Que los países dijeron, no, pues nos está saliendo muy caro esto, no tenemos nada, no nos resuelves nada, pero no me quiero salir de la ONU. Sí voy a pagar, sí voy a dar la cuota, pero la voy a reducir. Voy a tener un pie dentro de la ONU. Y entonces, cuando vino la baja económica, la ONU se vio en problemas y dijo, ¿qué hago? Porque ya tenía una serie de proyectos comprometidos que tenía que pagar, personas a las que les tenía que pagar, y entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue, en ese punto, fue donde empezó la deformación de la ONU. Entonces un paréntesis, quiero decirte, mucho de lo que ha sucedido en el mundo, como la ONU, inició muy bien. Iniciaron muchas de las cosas que vemos y que conocemos de la historia, iniciaron con excelentes intenciones y muy bien. Pero en casi todas, o en la gran mayoría, hubo un punto donde se empezó a torcer. Y ese punto para la ONU fue cuando se vio en problemas económicos. Y entonces sucedieron tres cosas. Ahí empezó la deformación. En vez de que el dinero con el que se sostenía la ONU fuera público, o sea, de los países, empezó a entrar dinero privado. Empezaron a entrar las farmacéuticas, organizaciones y empresas. Y entonces le dijeron a la ONU, tranquila ONU, yo te doy el dinero que tú necesitas, pero vas a poner en marcha mis proyectos como empresa, como organización o como persona y mis programas. Ejemplo, hay algo que se llama Federación Internacional de Planificación Familiar. Eso no es de ningún país, eso es una ONG, un organismo no gubernamental. En otras palabras, como si fuera una empresa. Y es filial de la ONU, trabajan juntas. Y entonces dice la organización la Organización Internacional, ojo, mezclas, de Planificación Familiar. Ok, yo tengo esta intención, estos son los temas que yo quiero que tu ONU los metas en los países. Y entonces la cosa funciona así. Espero no enredarte. Ahí te va. Una empresa farmacéutica le da dinero a una organización no gubernamental como esta federación. Esta federación a su vez trabaja para la ONU, hay personas en común o trabajan para ella. La ONU a su vez trabaja con los ministerios o secretarías de Estado de cada país. ¿Me van siguiendo? Como por ejemplo la Secretaría de Educación Pública, la SEP, ¿ok? Trabaja con ellos. Y después hay otras ONGs más pequeñas que van ayudando en la implementación de todo lo que se tiene que hacer. Y entonces, lo que hace la ONU es que convierte su agenda en el área de educación en la agenda de ese país por medio de su ministro o su secretario de Educación Pública. ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron allá? Espero que sí. Así es como en México y en otros países se ha legalizado el aborto, el matrimonio entre personas del mismo género o sexo, la ideología de género que hoy vemos en los libros de nuestros hijos, en las primarias y secundarias, y todo el tema de preferencia sexual. Ve la ruta. ¿Ok? Esto no fue de las naciones, no fue de la ONU, ni siquiera fue de una persona, un grupo de personas que como desde la Federación Internacional de la Planificación Familiar traen una agenda movida por sus propios intereses. ¿Y cómo van a lograr esa agenda? La ONU trabaja con los jefes de Estado, con las secretarías de Estado, para establecer como política pública, o sea, desde las legislaciones, temas como los que te acabo de mencionar. Luego viene otra cosa. A partir de esto se da una relación de poder entre los países. Escogen a esos legisladores, a esos ministros o secretarios,
para implantar sus políticas por un interés económico. Aquí es cuando la ONU usa de otras filiales como el Banco como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional y como la Organización Mundial de la Salud, pero los dos primeros son dinero. Entonces, ¿qué sucede? Hay un chantaje económico. A ver, país, tengo este programa de aborto, quiero que lo metas como ley en tu país. Y si el presidente o los legisladores dicen, no vamos a aceptar eso, entonces dice, ok, no vas a tener dinero del Fondo Monetario Internacional, no vas a tener dinero del Banco Mundial. Es un chantaje internacional a partir del manejo de los fondos internacionales. Y el primer elemento que te mencionaba era el financiamiento privado, cómo se empezó a fortalecer la ONU económicamente. El segundo elemento es estas relaciones de poder, chantajes monetarios. Y el tercer elemento que usa la ONU es lo que llamamos marketing. Y a través del marketing, fíjate lo que hace la ONU, supuestamente analiza un problema que hay en algún país, en alguna región, uno o varios problemas, y entonces propone sus soluciones, entre comillas, que sus soluciones no son otras que las de esas empresas. Y entonces aquí sucede algo. ¿Por qué es marketing? Porque mira, esto no lo conocen muchísimos científicos y personas eruditas en su campo. Ajá. Y ahí los tienes, educándose, yendo por más. Entonces, puede haber una eminencia con doctorados, con maestrías, ser el mejor, que podría ser el que más supiera sobre algún tema. Pero si esa persona no está de acuerdo con la agenda de la ONU, entonces lo catalogan como nadie, no es nadie, y hacen un anti-marketing contra esa persona. ¿Ok? Le hacen bullying en todos los medios de comunicación y lo señalan como alguien totalmente incapaz, que no sabe, aunque tenga todos los doctorados del mundo. Y al que no sabe, ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, mira, de esta manera, rápidamente te lo dije, la ONU se ha adueñado del mundo tomando el control de tres cosas: de la política, de la academia, principalmente en niveles primarios y universitarios, y los medios de comunicación. Esas tres cosas: política, academia o educación y medios de comunicación. Ahora, tienes al especialista, al erudito, que no está de acuerdo con tu agenda del aborto. ¿Qué hace la ONU? Esto es parte de un protocolo que ellos tienen, está hasta escrito. Buscan a un perfil idóneo en cada país. Un joven mediocre, un legislador mediocre o ambicioso. Y le proponen ser la cara de la ONU, embajador de la ONU para su país en determinado tema. ¿Ok? Espero que me estén siguiendo. ¿Ustedes me están siguiendo acá? ¿Sí está siendo claro? Si es claro para ustedes, seguramente estará siendo claro para las personas. Entonces, agarran a ese joven legislador, político, que no sobresale por nada, pero tiene ambición. Y entonces le dicen, vente para acá, mijito. ¿Sí? Nosotros te vamos a ser la cara de la ONU en tu país en este tema, en el tema del aborto, por ejemplo. Pero te vamos a capacitar. Te vamos a mandar a Noruega, a la mejor universidad de Estados Unidos. Y vas a regresar con un título así que diga que tú eres Don Cacahuate en esta área. ¿Quién va a decir que no? Todo pagado, todo gratis, jovencito, ambicioso, ¿verdad? Y entonces, ya que regresa, lo manda a su país de origen, a que establezca la agenda que tiene la ONU, usando a los políticos. Déjame decirte que los consultores de la ONU son como embajadores, son como diplomáticos, llegan y hacen lo que quieren con cualquier gobierno, o casi con cualquier gobierno, y les dicen, aquí está la agenda, ahora ustedes legislen sobre esto, ¿verdad?
y lo ponen como política pública de su país, y después viene toda la promoción, comerciales, contratan a los famosos artistas para que digan que hay que estar a favor del homosexualismo, de la ideología de género, que está bien el aborto y una serie de cosas. Y hacen muchas otras cosas, te lo estoy poniendo muy, muy sencillo. Y cuando estas personas, que no era nadie, los hacen los más tremendos especialistas, cuando obedecen, los premian. Te voy a dar un ejemplo de cómo los premian. Ejemplo actual, España, aunque sucede en México y en muchos países de Latinoamérica. Viviana Aidó, con B de bueno las dos, Viviana Aidó, si tú quieres buscarlo en internet. Hoy en España se está hablando, y ahorita está el auge, ya por culminar, de lo que se le llama la ley Aidó. ¿Qué es la ley Aidó en España? No estamos lejos de esta realidad. La ley Aidó en España es la ley del aborto, la nueva ley del aborto que se está aprobando el mes que entra, julio del 2020. Entonces, te estoy hablando de algo actual. Solamente para que tengas una idea de esta ley Aidó, te voy a dar 4 puntos que contienen, los 4 puntos principales de esta ley. Número 1, cualquier mujer puede abortar libremente hasta la semana 14 sin una razón en particular. O sea, nada más porque quiera, la mujer, cualquier mujer puede abortar. Es ley, no se castiga con nada. Hasta la semana 14. Segundo punto, podrías abortar tu mujer hasta la semana 22 si existe grave riesgo para la vida. ¿Cuál vida? La tuya, la de la mujer. 3, se puede abortar en cualquier momento si hay anomalías fetales. Ay, doctor, es que yo creo que mi hijo va a salir con algo, con algún retraso. Aborten, no hay problema. Oiga, pero es que ya vamos en la semana 30, no importa. Y el punto número 4, las niñas de 16 años pueden abortar, de acuerdo a los 3 puntos anteriores, sin el consentimiento de sus padres. Próximo mes se está aprobando esta ley. Es una representante de la ONU con la agenda de alguna farmacéutica que va a promover condones, anticonceptivos y por supuesto todos los tratamientos de aborto, porque la industria del aborto es una industria multibillonaria alrededor de todo el mundo. Esta mujer dijo que lo que hay en el bien para respaldar todo esto, ella dijo y lo respaldó, quién sabe cómo, que lo que hay en el vientre de una mujer no es un ser humano mientras esté ahí. Y todos los legisladores aprobaron esta ley. ¿Con qué la premió la ONU? Le dio el cargo de ministra de la mujer en Ecuador. Actualmente es eso. Y hoy esta mujer gana mínimo $20,000 mensuales, con todas las prestaciones que puedas imaginar, coche, casa, vacaciones pagadas, cualquier cosa. Un rápido caso en contraposición de esta señora. Tenemos al doctor Leandro Rodríguez Lastra, que se negó a realizar un aborto en la semana 23 de una chica y lo metieron a la cárcel por negarse a realizar un aborto. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Esta es la Babilonia actual. O sea, lo que leemos en Apocalipsis de esa gran ramera, ¿sí?, que se sienta sobre las aguas, que ofrece su copa de oro con las fornicaciones dentro. Ahora puedes entender un poquito más por qué la Biblia le llama la gran ramera. ¿Ok? Millones y millones de dólares moviéndose sobre las vidas de bebés, de seres humanos. Esas son las fornicaciones. ¿Qué son las fornicaciones? Las alianzas entre todas estas cosas, vendiendo principios, valores inamovibles de Dios solamente por dinero,
mezclándose todo. De ahí es de donde Dios nos dice, sal de ahí, pueblo mío, donde está toda esta mentira, toda esta fornicación. ¿Cómo salimos? Bueno, déjame llevarte hacia esta última parte y que nos prepare para la mesa del Señor. Jesús hizo una oración en el capítulo 17 de Juan y estaba orando al Padre, y esa oración fue por nosotros, fue por sus discípulos, pero también ahí dice claramente, y también te pido por mis discípulos que han de venir, quieras tú ser uno de ellos, verdadero discípulo. Y cuando digo verdadero discípulo es alguien dispuesto a seguirlo sin contaminarse, como lo vemos con Daniel, sin ser quisquilloso. En esta oración Jesús dice lo siguiente, no lo tenemos acá, te lo voy a leer. Dice, él oró esto. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, ¿cómo salimos de toda esta mentira, de toda esta mezcla, de todo? Bueno, no es una salida física, ¿a dónde nos vamos? El sistema mundial, tenemos que vivir aquí, pero no de acuerdo al sistema mundial. Si tú crees que esto nada más es una cuestión de dietas, no, mi querido amigo y hermano, esto tiene que ver con toda tu persona que es objeto de caza. Te están acechando y te quieren robar exactamente lo mismo que a Daniel y a sus amigos. Te quieren robar la identidad, te quieren robar la salud, te quieren robar la vida, te quieren robar tus principios, tu corazón. Tú eres el blanco de todas esas estrategias de los poderosos. Lo que Jesús aquí pide es, mira qué bonito es esto. Dice, al hacer un estudio un poquito más amplio, te lo puedo condensar en esto. Jesús diciendo, no te pido que los quites de la belleza de mi creación. Porque Dios no quiere que nos salgamos a Marte o a Júpiter. O sea, es como si Jesús dijera, no te pido que les robes lo que hice para ellos, para mis discípulos, que sigan disfrutando de esa casa tan hermosa que yo les he hecho, pero guárdalos, consérvalos del efecto dañino del maligno. Y esa es una de las razones por las cuales nos reunimos y estamos aquí, y nos disponemos a dedicar tiempo y esfuerzo para conocer la verdad de Dios, para poder ser libres, estar guardados del daño del diablo. Entonces tú puedes estar seguro, Dios quiere que goces de su creación, porque sigue siendo para nosotros, sigue siendo la casa que Él nos dio, pero que estemos libres de toda la influencia de los sistemas malignos que están operando tan fuertemente como lo que te acabo de mencionar, en una sola línea, en un solo hilo con esto de la ONU. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto, y su pueblo de inmediato se quejó de que no tenía comida. Y según ellos iban a morir de hambre, y pedían carne desesperadamente, tal vez porque nunca la habían comido. Mira Éxodo capítulo 16, versículo 11. 16, versículo 11. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, mira esto, qué hermoso va a ser. Dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. ¿Ven? Dios escucha toda murmuración. Y se la va y se la dice a Moisés. Háblales entonces, diciendo, esta es la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Dice, al caer la tarde vas a comer carne. Les da lo que quieren. Les da aquello que estaban pidiendo, pero que no se lo pedían a Él con un corazón correcto. Y por la mañana se saciarán de pan. Entonces, ¿ves cómo Dios concede algo que ellos estaban pidiendo, pero ves ahora la voluntad de Dios? Dice, pero yo les voy a dar pan. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. 13, y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento.
Y cuando el rocío cesó de descender, es muy interesante esto, ahorita te lo voy a explicar, por eso te lo remarco. He aquí la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? También está resaltado, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor te da para comer. Entonces mira, ellos piden carne y Dios dice, ok, les voy a dar carne. Pero como Dios cuando da no puede dar cosas mediocres, según el término que está ahí escrito, fue de lo mejor, de lo más fino. O sea, yo creo que nunca habían probado un corte y les dio el mejor corte o el mejor tipo de carne a ellos, una carne buena. Pero la voluntad dice, ok, se los voy a dar, pero mi voluntad, mi deseo es que les voy a dar pan. Allí aparece por primera vez lo que nosotros conocemos como maná. ¿Qué es maná? Maná no es el pan. Maná era algo delgado, de hecho maná era una expresión. Era la expresión realmente, lo que tú encuentras en el original no es maná, es man, como hombre, así como hombre en inglés, man. Y entonces, ellos cuando ven eso que estaba allí en el piso, dicen, man. Pero ahí nada más sería ¿qué? Entonces dicen, manjú. Hu era eso. O sea, te estoy hablando en hebreo. Era una expresión. Entonces, lo que tú encuentras en el texto bíblico es manjú. Y todos decían, I don't know, no lo sé, ¿no? Cada quien hablaba. Y todo, pero otros preguntan, manjú, manjú. Entonces esa sería las dos sílabas. O sea, nunca dijeron maná, ¿ok? Y entonces, dice ahí, te señalaba, a ver si me puede regresar tantito, dice, cuando el rocío cesó de descender y subió la capa del rocío. Déjame decirte esto, el alimento que Dios les dio no cayó del cielo, no cayó de la nube, como si estuviera nevando, no sucedió eso, ¿ok? De la nube vino el agua, ese rocío, pero del piso salió el pan, las hojuelas, ¿ok? Para que tengas una mejor idea de cómo sucedió esto. Sobrenaturalmente, el agüita del rocío, cuando terminaba, hacía que en ese momento del suelo germinara este pan, ya listo, preparadito. Mira, Éxodo 16:25. Aquí estoy poniendo palabra de Dios para todos. Dice, luego Moisés dijo, cómanse esa comida hoy, que es reposo, el día de descanso dedicado al Señor. Si van a buscar comida al campo, no la van a encontrar. Podrán recoger comida durante 6 días, pero el día de reposo no van a encontrar nada. Y el día de descanso algunos fueron a recoger maná. No. Pero bueno, mira, si se lo hacen a Moisés, que no me lo hagan a mí. Pastores, que no nos dijiste, ahí está escrito, pero bueno, ok. Entonces el Señor le dijo a Moisés, uy, ve al Señor, me encanta mi Dios, porque esto definitivamente anima a cualquier líder, a cualquier servidor de Dios. Quita la palabra líder si quieres, para que no veas, ay, qué presumido, un servidor de Dios. Y dice Dios le dice a Moisés, Dios está llorando en el hombro de Moisés. Le agarra la túnica a Moisés, se la arruga y le dice, ¿hasta cuándo van a seguir desobedeciendo mis órdenes y mis leyes? Tengan presente que el Señor les dio el día de descanso. Mira, Dios desesperándose porque no guardamos su día. Así que yo espero que a partir de este texto, la próxima vez cuando tú digas, ay, es que ya es como es el pastor que se desespera porque no obedecemos, que hay que guardar el día de reposo. Bueno, ahora entiendas que no es mi desesperación, sino que esta desesperación nació y sigue naciendo en el corazón de Dios. Porque no entendemos que ese día no se tiene que hacer nada más que estar con Él.
Y esa es la razón. Mira, te lo voy a leer otra vez. El Señor les dio el día de descanso y esa es la razón por la cual les da la comida necesaria para 2 días. Porque la comida viene de Él. Todos ustedes deben quedarse en su carpa, les dice Moisés. Ninguno debe venir hasta el día de descanso. Debe venir aquí el día de descanso. Bueno, por lo menos esa semana, dice aquí, entonces el pueblo se dedicó a descansar el día de descanso. Mira nada más qué logro, ¿no? O sea, nada más para lograr que la gente descanse el día de descanso es una cosa que llega hasta los cielos. Dios de mi vida. Entonces, ¿cómo salimos de la Babilonia? ¿Cómo salimos de esos sistemas? Es tan sencillo. Lo primero que tienes que hacer, la primera acción básica que tiene que estar en tu vida ya de plano, es guardar el día de reposo. Porque cuando tú guardas el día de reposo, mantienes todo en el orden de Dios. No alteras nada. Porque lo primero que se altera cuando tú no guardas el día de reposo es tu propia dinámica productiva de bendición, de salud, de sanidad. Por eso todas esas personas que piensan que no van a la iglesia porque se van a descansar, eso les va a salir recontraproducente después. Miren, nosotros descansamos del trabajo y nos dedicamos a Dios. Y cuando venimos, Él, su Espíritu, su palabra, y nosotros empezamos a alinear nuestra vida a su voluntad. A su voluntad. A su palabra. Dirigimos nuestros pasos ahora por Él y recordamos que Él es nuestro sustento. Aquí es donde se acaba toda ansiedad. ¡Ay, qué voy a hacer! No me alcanza. Reposa. ¡Ay, pero cómo voy a reposar si no me alcanza! ¡Reposa! Porque cuando vienes aquí, empiezas a alinear todas esas angustias, todos esos pensamientos al corazón de Dios y Él desaparece toda preocupación. Mira el capítulo 16, versículo 31. Dice, y la casa de Israel, a esa cosa la llamó maná. O sea, la llamó, ¿qué es esto? Así se llama. Entonces, si pusieran maná hoy en cajitas, diría, compre, ¿qué es esto? Tan delicioso, sabor fresa, ¿no? O alguna cosa así. ¿Y qué era el maná? Entonces, mira, fíjate bien, acuérdate, el agua caía del cielo, pero el maná salía de la tierra cuando desaparecía el rocío. ¿Qué era el maná? Dice, era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas de miel. Entonces, semilla. Otra vez tenemos la palabra cera. La misma, 2 simientes, 2 semillas. Reposar te asegura que eres parte de la semilla correcta, de la semilla buena. Llenarte de su semilla te va asegurando que eres parte de su simiente, de la simiente de la mujer. Entonces, cuando vemos semilla, esta palabra semilla, literalmente, en la forma en la que está escrita, quiere decir, era una semilla que brotaba del campo cuando el rocío del cielo caía. Era una semilla que brotaba del campo. Ahora, tú ahí lees culantro, bueno, te lo pongo, es lo mismo. ¿Sabes qué es eso? Cilantro. Es cilantro. Tan mexicano el cilantro, y mira dónde andaba, dónde apareció el cilantro. Pero aparte Dios eligió el cilantro. Semilla de cilantro con sabor a hojuelas de miel. ¡Ay! Dios de mi vida. Cuando yo dije cilantro y miel, ¿tú alguna vez has pensado en esa combinación? Le estoy preguntando al chef de acá de Pan de Vida. Bueno, piensen en una miel de cilantro. Dije, qué cosa tan rara. Pues, ¿qué creen? Que me fui a buscar y existe la miel de cilantro. Ahí está. Y encontré, de verdad, pueden ustedes buscarlo, la información está ahí para todos. Y resulta que la miel de cilantro tiene las siguientes propiedades, los siguientes beneficios para tu persona.
Mira, es bactericida y antimicrobiano. No es una denominación cristiana, se está refiriendo a que combate gripas, dolores de garganta, problemas respiratorios. Cura heridas, acelera la cicatrización y de hecho puede borrar cualquier cicatriz. Quita problemas estomacales de todo tipo y produce excelente digestión. Ay, para los que luego andan así como con problemas estomacales, miel de cilantro. Cura la salmonela. Está al nivel de la gentamicina. Comprobado. Ahí por algunos médicos. Mejora la sensibilidad a la insulina, o sea, evita que te vuelvas diabético. Ajá. Y entonces también es un potente desinflamatorio, por lo cual es perfecto para problemas en las articulaciones y es un tratamiento eficacísimo contra la artritis reumatoide. Para todos bueno, para quien sea, que lo haga correctamente, es un afrodisíaco maravilloso. Entonces imagínate, comes sano, rico, delicioso, bonito, con tu esposa y tienes la noche asegurada, o la tarde, o el día, lo que sea. La semana asegurada, dicen por acá. Y para esos momentos de estar cerca, cuando te vayas a empezar ese momento apasionado con tu esposa, hasta te quita el mal aliento. Ahora, quiero que vean rápidamente, porque aquí es donde alguien puede entrar al canal, a nuestra predicación, y ay, que están dando una receta. No, estamos predicando la palabra de Dios. Pero quiero que veas esto, porque no te estoy vendiendo un producto, ni te estoy diciendo, ahora ve y compra miel de cilantro y tenla ahí en toda la cena. Hazlo si quieres, pero quiero que veas lo siguiente. Combate gripas, dolor de garganta y problemas respiratorios, cicatrices, problemas estomacales, quita enfermedades del estómago, ayuda a que no tengas diabetes, fortalece por lo tanto tu cuerpo. Si te das un golpe con alguna piedra o te caes, te puedes limpiar la raspada, la herida, pero además te va a desinflamar el golpe. Si ya por ahí hay alguna persona de segunda, tercera edad que le duelen sus articulaciones, le va a ayudar a que empiece a caminar bien, ¿verdad? Y hasta de afrodisíaco va a ser. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que cuando Dios les dio el maná, les estaba dando todo lo que necesitaban para enfrentar el desierto. Ay, nuestro Señor, ¿no es maravilloso? Les estaba dando, no tenían que ir a la farmacia, no tenían que ir al súper, ahí, todo lo que necesitaban para su travesía en el desierto. Juan capítulo 6, termino. Yo quiero que, ay, el pastor nos está diciendo que vamos a comprar miel de cilantro, pues si quieres ve y compra miel de cilantro, claro, va a ser buena. Pero con lo que yo quiero que te quedes es que Dios les estaba proveyendo todo lo que iban a necesitar para su desierto. Capítulo 6, versículo 27, Reina Valera actualizada, dice, trabajen, pero ve lo que nos dice el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Trabajen 6 días, pero no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará. Porque en este Hijo, Dios el Padre ha puesto su sello. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? ¿Cuántas obras Dios nos manda a realizar? Y mira lo que responde Jesús. Esta es la obra de Dios. Una, que crean en aquel que le ha enviado. Y creer en Él significa vivir de acuerdo a Él. Y entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? Está al principio de su ministerio y dice, ¿qué obra haces? Y miren con lo que le salen a Jesús. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esto les responde, lo que viene les responde Jesús. Por tanto Jesús les dijo,
de cierto les digo, que no les ha dado Moisés el pan del cielo. No, no fue Moisés. Fue mi Padre el que les mandó la lluvia e hizo que del suelo brotara ese pan. Ese proceso viene del cielo, ¿ok? Porque el pan, versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. 3 cositas rápidamente. Dice el texto en griego, Jesús dijo, en ese último versículo, Jesús dijo, yo estoy siendo el pan de vida. Eso quiere decir que Jesús sigue siendo el pan de vida. Y luego dice, el que viniendo hacia mí, ojo, no tenga, el que viniendo hacia mí, y luego fíjate cómo lo dice en el griego, te lo voy a leer, dice, no tenga hambre. 2 veces dice en el griego, no tenga hambre. Y el que confiando hacia dentro de mí, y vuelve a decir, no tendrá sed jamás en ningún tiempo. Rápidamente, la palabra viniendo a mí es una palabra que significa que si no haces eso, no podría suceder lo que tendría que suceder. Venir a Él, cuando Jesús dice, vengan el que tenga hambre, venga a mí, está diciendo, haz que suceda, porque si tú no vienes, no va a suceder. Yo puedo hacerlo, pero tienes que venir y reitera 2 veces, no tendrás hambre. Y esa palabra hambre quiere decir en su raíz esencial, fíjate qué hermoso, quiere decir no te vas a morir de hambre, pero también quiere decir que no serás un indigente, que no vas a ser un pobre en cualquier ámbito de la vida, no solo económico, en cualquier ámbito. Y te vuelvo a leer cuando habla de beber, dice, y el que confiando, ¿verdad? En el texto dice, en el que acabamos de leer, dice, y el que en mí cree, pero déjame ampliar un poquito, que el texto nos amplíe un poquito qué es creer. Dice, y el que confiando hacia dentro de mí, eso es lo que quiere decir la palabra venir, ¿ok? El que confiando hacia dentro de mí. Y cuando habla de adentro de mí, se está hablando de un punto en el interior, un lugar y tiempo donde la persona que va a Jesús, que confía en Jesús, tiene que llegar a dónde. ¿Qué estaba diciendo Jesús? El que busque verdaderamente dentro de mí, mi corazón, mi voluntad, entonces esa persona que esté dispuesta a beber de lo que hay dentro de mí, de mi voluntad, no tendrá sed jamás. Yo les pregunto, ¿les gustaría que vieran llover que vieran llover y luego naciera pan del suelo? Yo imagino que sí. Pero si te lo pregunto es porque Jesús dijo, yo soy algo mejor que eso. Yo soy el pan de vida. El que en mí cree, el que a mí viene, no tendrá nunca más hambre y nunca más va a tener sed. Y así como Dios le dio al pueblo por medio del maná todo lo necesario para enfrentar su caminata por el desierto, Dios nos dio a nosotros en Jesús todo lo que necesitamos para enfrentar esta etapa en la historia de nuestra vida, que está tan difícil. Y déjame decirte algo todavía más grande. Jesús es algo mucho más grande que el maná. Pero tú hoy no tienes ese Jesús de carne y hueso. Ese Jesús de carne y hueso fue el que dijo, yo soy el pan de vida. Espero que me entiendas. Hoy tú y yo tenemos algo mejor que a un Jesús de carne y hueso. Porque ese Jesús de carne y hueso fue al cielo.
ya no está aquí. Pero Él volvió a ser lo que Él siempre ha sido, el Verbo, la palabra. Y lo que hoy tú y yo tenemos frente a nosotros es a Jesús explicado, desglosado, para que podamos comer de Él, venir para comer de Él y no vamos a tener ningún tipo de necesidad enfrentando lo que estamos enfrentando. Y cuando nos esforzamos como Daniel se esforzó y dijo, no voy a comer de esa porquería porque requiere un esfuerzo, y te esfuerzas por ir al interior del corazón de Dios y decirle, Dios, aquí estoy, dime tu voluntad, porque yo voy a beber de tu voluntad y voy a estar dispuesto a hacer lo que tú quieras. Nunca más vas a volver a tener sed. Se irá de tu vida la pobreza. No me refiero a algo económico, nada más. Porque tú puedes ser pobre en tu percepción de ti mismo. Puedes ser pobre en tus relaciones. Hay muchas manifestaciones de pobreza. En tu carácter, en tu personalidad. No estar satisfecho, no estar pleno. Y además, fíjate, no estás pleno y luego estás asustado por todo lo que estamos viviendo. Él es el pan de vida. Y cuando nosotros vamos a Jesús, tal vez puedas decir, ¿qué? ¿Qué es esto? Y con eso estás diciendo, solo Él es lo único que necesito. Él es tu miel de cilantro. Él es el que te cura toda herida. Él es el que te sana toda inflamación de tu alma, de tu orgullo. Él es el que puede sanar las heridas que traes en la espalda porque te han clavado cuchillos. Él es tu miel de cilantro que te da fuerza para continuar el viaje. Él es tu miel de cilantro que te da salud, aún, amigo, aún del COVID. Él es tu miel de cilantro que hace que tu vida matrimonial sea maravillosa. Él es tu miel de cilantro que aun cuando, y lo digo con todo respeto, que aun cuando estés viejo y enfermo, Él llega, sana tus heridas, arregla tus articulaciones, te da nueva fuerza y te dice, hijo mío, hija mía, esto apenas va a empezar. Él es algo mejor que el maná. Él es todo lo que necesitas para enfrentar tanta cosa que hay en este mundo, tanta mezcla, y estar salvo y estar resguardado y estar protegido. Cierra tus ojos, por favor, ahí en tu casa.